Mi hijo me quita la vida a pesadumbres. Él no solo no hace caso de mis amonestaciones, sino que es osado decirme 1000 palabras injuriosas. A sus hermanos, especialmente a uno, los trata cruelmente y dice que ha de matarle. Y ahora por último dice que a sí mismo ha de quitarse la vida. Y temo que así lo ejecute, pues una de las tardes pasadas se encerró en una sala, y diciendo que iba a matarse comenzó a cargar un arma con balas. Las criadas que lo oyeron y vieron esto dieron voces. Acudieron todos los de casa y yo también, y quiso Dios que a fuerza de llantos y ruegos abriese las puertas. Pero estaba con los ojos desencajados y como furioso. Le he podido quitar este librito en que con frecuencia lee, y temiendo que no sea bueno se lo doy a usted para que se sirva a pasarlo. Y si haya que contiene doctrina que pueda perjudicarle, le suplico que lo queme para que no pueda volver a mi casa. Este testimonio de 1819 proviene de Montilla, una localidad de la provincia de Córdoba. Se trata de una petición que una viuda de la ciudad expresó a Nicolás de Martos Pazos, un familiar de la Inquisición. Al parecer, el libro al que se refería la mujer terminó denunciándose no solo al Tribunal de Córdoba. El inquisidor fiscal del Tribunal de Valladolid optó por censurar la obra, por contener proposiciones falsas, temerarias, piarum aurium ofensivas, subversivas a la jerarquía natural y civil, y capaces de producir en la juventud las más funestas imprecaciones, tanto más profundas cuando el mismo terror abre las puertas del alma para que se introduzcan. Pero la censura de la Inquisición no pudo impedir el éxito y relevancia que esta obra tendría en los lectores del XIX. Obra que, pese a la popularidad que obtuvo en época romántica, se escribió en tiempos de pensamiento ilustrado. Hablamos de Las noches lúgubres del coronel José de Cadalso. ¿Cuál fue la primera obra romántica española?, preguntó una vez Azorín, a lo que respondió: Las noches lúgubres, de Cadalso. La obra de Cadalso es puramente romántica, pero esta composición se encuentra fechada en 1771, unos años antes de la publicación del Werther de Goethe, posiblemente la obra que más influyó en el romanticismo en Europa. Presenta, además, mucha antelación con respecto a otras obras románticas de la literatura española. A pesar de su distancia temporal con respecto al movimiento literario con el que encuentra similitudes, parte de la crítica considera a Las noches lúgubres como la primera obra romántica europea. El mayor exponente de esta opinión es Russell P. Siebold, hispanista estadounidense que ha visto en José de Cadalso un escritor muy vinculado al romanticismo. Para Siebold, antes de Las noches lúgubres no existía en ninguna literatura del mundo obra en la que el tema central y exclusivo sea el injusto rechazo de un protagonista inocente por el cielo, por sus prójimos y por todas las instituciones humanas. Protagonista que a la vez ve en su propia pena la sinécdoque de todo el dolor humano, y no espera ya encontrar compasión sino en la naturaleza, sobre la que, por un lado, parece erigirse como nueva divinidad terrestre, y con la que, por otro lado, piensa fundirse materialmente por el acto liberador de la muerte voluntaria. El hispanista estudió muy de cerca la obra de Cadalso, desde sus poemas de Ocios de mi juventud hasta las reflexiones de las cartas marruecas, pasando por la labor satírica en Los eruditos a la violeta. En estas obras vemos, además, cómo Cadalso trató la lírica, la narrativa y el ensayo. Pero ¿dónde incluimos a Las noches lúgubres? A primera vista podríamos dilucidar que, debido a que la obra cuenta con diálogos como único medio de expresión, el género de Las noches lúgubres es el teatro. Pero los diálogos por sí mismos no pueden justificar la entrada a esta categoría. En el transcurso de las 3 noches nos pinta un cuadro del alma atormentada de Tediato, pero apenas encontramos alusiones al espacio en el que se desenvuelven los acontecimientos. Sabemos que estos lugares son el templo, la cárcel y espacios próximos, pero apenas obtenemos descripción de estos. La obra apenas posee movimiento, pues aparte de algunas acciones destacadas en el diálogo, parecería que los personajes permanecen inmóviles,
y es ese espacio el que casi imperceptiblemente se aproxima de manera autónoma junto a los acontecimientos. La crítica ha intentado dar respuesta a este rasgo genérico de la obra. Como ya vimos en nuestro análisis del relato de un náufrago, con ciertas obras literarias surgen dificultades para su encasillamiento. No obstante, hemos encontrado dos posibilidades que nos parecen apropiadas. La primera es que se trate de un diálogo didáctico, a imitación de los presentados en la literatura clásica y del Renacimiento. El género del diálogo ha tenido tradicionalmente un carácter moralizador. Su mecánica principal es que, a través de un diálogo, se tome contacto con cierta idea a resaltar. Este procedimiento se puede entender como enmascarar el carácter monologante que podría tener la expresión de una sola voz, añadiendo otras que contribuyen, de paso, a teatralizar la idea. Esta vía se ampara en el hecho de que el 77,15% de las palabras de la obra se le atribuyan a Tediato, su protagonista. Pero, de nuevo, Siebold se decanta por otro camino. Partiendo de los temas propios del romanticismo a los que ve que acuden las noches lúgubres, concluye que el género de la obra es la lírica, pero no en verso, sino en prosa. Bajo esta premisa, Las noches lúgubres constituirían la primera obra de poesía en prosa de la literatura española, encabezando una lista en la que aparecen textos célebres como las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer o Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Nos parece que ambas opciones pueden ser compatibles. Al fin y al cabo, Antonio de la Torre Villalba, en su artículo sobre las noches lúgubres, defiende la inclusión de la obra de Cadalso en el diálogo, pero también reconoce muestras que la acercan a una obra poética. Y tras todo esto, vamos a ver qué se oculta en la oscuridad de estas noches. Comienza la noche primera con la exposición del melancólico espíritu de Tediato, nombre que deriva de tedio. Nos encontramos ante uno de los rasgos que Siebold destaca como correspondiente al romanticismo, la afinidad del interior atormentado del poeta romántico con el paisaje. El paralelismo entre el estado anímico de Tediato y la meteorología contribuye a representar al poeta como eje del universo. Lorenzo, el sepulturero que acompañará a Tediato durante esta noche, hace acto de presencia. Destaca su llegada junto a la luz trémula del farolillo. Usualmente la iluminación hace referencia a la claridad del espacio y la falta de confusión o misticismo, pero una luz débil, lejos de producir este efecto, acentúa todavía más la negrura. Las noches lúgubres se sirven de este y otros efectos de luminotecnia, como destellos del relámpago o llamas a punto de extinguirse. En esta tétrica condición llega el sepulturero. Destaca cómo, a pesar de ser Lorenzo, en su condición de personaje, un elemento externo al espíritu de Tediato, se refleja acorde a su concepción del mundo. Esto conlleva la creación de un espacio que concuerda con la psique desesperada del personaje. La difusa imagen del templo parece reflejar en buena medida el título de la obra. El ambiente lúgubre de esta morada de cadáveres, unido al oscuro propósito de la entrada de Tediato, llena de pavor a un sepulturero experimentado como Lorenzo, quien incluso llega a aterrorizarse con una supuesta presencia sobrenatural. El raciocinio que ofrece Tediato a este punto, explicando a Lorenzo cómo su visión corresponde a la proyección de su sombra, es muestra de la época de composición de las noches lúgubres. El desdichado protagonista ejerce momentáneamente un raciocinio propio de la ilustración. Además, Cadalso aprovecha el paso de sus personajes por las sepulturas para ofrecer ciertas reflexiones, como su opinión de las injusticias cometidas durante la colonización de América, o la inmoralidad que engendra la riqueza. Tales ideas son comunes a los ilustrados de la época, sobre todo el filósofo Rousseau. Uno de los pasajes más impactantes de la obra se encuentra en esta noche primera. Vemos en él cierta influencia del ascetismo, con un giro muy poco esperanzador. Tras este comentario de Lorenzo, Tediato expresa: «Debiera asombrarte el poco número de ellas. Un cuerpo débil como el nuestro, agitado por tantos humores, compuesto de tantas partes invisibles, sujeto a tan frecuentes movimientos, lleno de tantas inmundicias, dañado por nuestros desórdenes, y, lo que es más,
movido por una alma ambiciosa, envidiosa, vengativa, iracunda, cobarde y esclava de tantos tiranos. ¿Qué puede durar? ¿Cómo puede durar? No sé cómo vivimos. No soy una campana que no me parezca tocar a muerto. A ser yo ciego, creería que el color negro era el único de que se visten. ¿Cuántas veces muere un hombre de un aire que no ha movido la trémula llama de una lámpara? ¿Cuántas de un agua que no ha mojado la superficie de la tierra? ¿Cuántas de un sol que no ha entibiado una fuente? ¿Entre cuántos peligros camina el hombre el corto trecho que hay de la cuna al sepulcro? Cada vez que siento el pie me parece hundirse al suelo, preparándome una sepultura. Conozco 2 o 3 hierbas saludables, las venenosas no tienen número. Sí, el perro me acompaña, el caballo me obedece, el jumento lleva la carga. ¿Y qué? El león, el tigre, el leopardo, el oso, el lobo e innumerables otras fieras nos prueban nuestra flaqueza deplorable. Seguramente surja la duda de qué ha llevado a Tediato a tener esta lúgubre visión de la vida y, además, ¿cuál es el propósito que lo conduce al desarrollo de la obra? Igual interrogante se hace Lorenzo. Queda claro que su propósito es abrir el sepulcro, pero ¿a quién encontrarán en el interior? ¿A un padre o una madre? No, nada hay de rescatable los progenitores para Tediato. ¿Quizá un hermano? Tampoco, pues no hay distinción entre este y un rival. Descartemos también a un hijo, un desmejorado modelo del hombre. Ni siquiera la amistad se puede encontrar en la sepultura, pues para Tediato la única amistad posible es la engañosa. Lorenzo, ante estas reflexiones, muestra su asombro con este parlamento que, junto a la respuesta de Tediato, resulta muy significativo. El término cuadro es uno de los más utilizados por autores como Mariano José de Larra, representante del costumbrismo decimonómico. El cuadro que pinta a Tediato es el de diversas clases sociales, etapas de la vida y miembros de la familia. La respuesta de Tediato al asombro de Lorenzo destaca cómo sus palabras lo que buscan es reflejar la realidad. Finalmente llegan a la sepultura indicada por Tediato. Encima de esta hay una losa de gran peso que, con duro esfuerzo, logran mover. Pero de la tumba sale un olor nauseabundo e insoportable que agota al sepulturero. Y es la visión de los gusanos y la podredumbre la que impacta a Tediato. No tanto por el carácter desagradable de estos elementos, sino porque su origen está en el cadáver que vislumbran. Cadáver que hasta hace poco fue una mujer de gran belleza. Su cabello, sus facciones, toda ella, la que fuera la amada de Tediato, se encuentra ahora en un estado de putrefacción que horroriza a su enamorado. Pero la luz del día está a punto de llegar. Así que, hasta que llegue la segunda noche, investigaremos sobre el origen de la bella mujer que fue la amada de Tediato a través de la vida de Cadalso. Encontramos cierto paralelismo entre el carácter romántico de las noches lúgubres y la relación amorosa que el coronel mantuvo con una actriz llamada María Ignacia Ibáñez. Cadalso define en estas palabras a la mujer: María Ignacia Ibáñez, la mujer del mayor talento que yo he conocido, y que tuvo la extravagancia de enamorarse de mí cuando yo me hallaba desnudo, pobre y desgraciado. Su amable trato me alivió de mis pesadumbres, pero murió a los 4 o 5 meses de un tabardillo muy fuerte, pronunciando mi nombre. El ánimo de Cadalso, sumado a la pobreza en la que se encontraba en ese periodo, crearían el estado anímico idóneo para la composición de sus noches lúgubres. La inspiración fue conocida desde los inicios de publicación de la obra, llegándose a crear la leyenda de que Cadalso realmente intentó desenterrar el cadáver de María Ignacia Ibáñez. Pero tampoco convendría atribuir enteramente el factor biográfico de Cadalso a la creación de la obra. Si acudimos a las cartas marruecas, descubrimos que ya se hace mención de las noches lúgubres como una obra terminada. Esta versión primitiva estaba dedicada a un amigo del coronel. El arranque de tristeza que le produciría la muerte de María Ignacia tuvo mucho que ver en el carácter tan romántico de la obra,
Pero a través de ese oscuro velo encontramos gran parte de las posturas filosóficas de Cadalso. Tediato expone al inicio de la noche segunda la tristeza que le produce el día. El sol representa a la naturaleza, encargada de cuidar de los hombres por el ser supremo de los deístas. Pero este no calma el ánimo de Tediato, quien se encuentra encarcelado, acusado de un crimen que no ha cometido. Encerrado en su celda solo se ve entendido por la oscuridad de la noche. Rechazado por el sol, la criatura que debía velar por su bienestar abre su alma a las tinieblas. El romántico, en palabras de Siebold, depende para su existencia, que es penar, del ritmo que se siente en común con la noche o la tormenta. Esta unión con la naturaleza se relaciona con el mito del buen salvaje, muy al estilo del filósofo Rousseau. Esta idea estuvo en boga durante la Ilustración, momento en el que se lamentaba cómo la fe cristiana parecía haber quedado aprisionada en los interiores de las iglesias, en vez de permanecer en el interior de los creyentes. En la obra notamos la falta de alusiones a la Iglesia católica, encontrando términos como templo en lugar de iglesia o criador en vez de Dios. Estas ideas configuran al romántico Tediato, quien no encuentra mejor diálogo más que en el cosmos, pues el resto de los mortales solo le muestran mofa. Una risa universal que, acompañada por el abandono del Ser Supremo, ocasiona el fastidio universal. Las figuras de la justicia y el carcelero son las que mantienen preso a Tediato, quienes le anticipan su muerte próxima. Tediato ve esta salida como el fin de sus males, pero la moral de Tediato, la superioridad que considera a su alma, le impiden atribuirse las falsas acusaciones de asesinato a las que se enfrenta. Su única transgresión es la infelicidad, pero su alma de buen salvaje permanece intacta. Y tiempo después la justicia habla a su favor. Tediato acude al punto de encuentro acordado con Lorenzo, pero en su lugar encuentra a su hijo, quien le guía a la casa del sepulturero. Allí conoce las desgracias de su familia: una esposa fallecida, hijos enfermos y desaparecidos, pobreza y hambre. Este entorno sirve para exteriorizar el alma de Tediato, formando un microcosmos de la realidad donde los males son constantes. El romántico ve compañeros en los más infelices. Para la noche tercera, la situación de Lorenzo es todavía peor, lo que atrae más al alma de Tediato. Este es su tercer intento de cumplir su propósito: desenterrar al cadáver ya putrefacto de su amada y arder junto a él, poniendo fin a su vida. Tediato y Lorenzo emprenden la marcha, y después... Ya hemos comentado la relevancia que tuvieron las noches lúgubres durante el auge del romanticismo en España, pero ocurre que no todas las versiones que se publicaron durante el siglo XIX partieron directamente del manuscrito de Cadalso. Recordemos al joven de Montilla que se obsesionó con el diálogo de Tediato. El libro que se le requisó pertenece a la edición de Cabrerizo, de 1817, con una conclusión a la noche tercera cuya procedencia parece apócrifa. En este final, la justicia descubre el acto de Tediato y Lorenzo, llevándolos ante un juez que destierra a Tediato, dando como conclusión que el romántico recuperase su cordura y reflexionara sobre sus actos. Otra versión es la que salió de Madrid en 1822, la cual finaliza la noche tercera con la interrupción del propósito de Tediato y añadiendo una noche cuarta en la que éste logra su cometido, incendiando su casa con el cuerpo de su difunta amada y él en su interior. Pero la versión original, la escrita por José de Cadalso, finaliza sin conocer qué tal fue la empresa de Tediato y el sepulturero. Si bien podría parecer que esta noche tercera está inacabada, hay un propósito en dejar la historia inconclusa.
Durante el desarrollo de la trama se nos da a entender que el suicidio es uno de los temas de las noches lúgubres, estando acorde a obras románticas que se compondrían con posterioridad. Pero esto no es acertado del todo. Las últimas palabras de Tediato dan a entender que su propósito está lejos de terminar. La fortuna, como ya expuso al inicio de la noche tercera, no está a su favor. Es víctima del fastidio universal. Por lo tanto, es muy dudoso que logre cumplir su propósito, que es morir junto al cadáver de su amada. El tema de la obra no fue nunca el suicidio, sino la tentativa de este, pensada por un alma romántica que se encuentra sujeta a la tempestad del alma, al tedio de su mundo interior.